Tiene el uso de la palabra el congresista Alex Flores por 1 minuto. De ser aprobado este proyecto de ley sería un grave retroceso en materia de derechos humanos. En Cayara se asesinaron a 24 ciudadanos civiles que nada tenían que ver con el terrorismo. En Ajomarca a 69 personas. En Putis a 123. La mayoría de ellos niños, niñas que fueron violadas por miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo le llamamos a eso? Terrorismo de Estado. Es momento de separar la paja del trigo. Nosotros respetamos y valoramos a nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Aquí lo que se trata es de juzgar a los malos policías y a los malos militares. De tal manera, presidente, nosotros repudiamos el terrorismo subversivo, pero también el terrorismo de Estado. Y por lo tanto no podemos permitir una ley pro impunidad de aquellos que fueron responsables, que tienen que responder ante la justicia. Por lo tanto, presidente... De verdad es bastante preocupante, presidente, lo que el día de hoy estamos escuchando. Nadie está defendiendo acá de terroristas y los valerosos militares que se han enfrentado y la Policía Nacional en guardar el orden en nuestro país. De lo que se está hablando en este momento es que existen delitos de lesa humanidad, señor presidente, donde el Estado, usando a las Fuerzas Armadas, han hecho fosas comunes, han enterrado a campesinos, a personas de los lugares más alejados, a quienes debió proteger. No se está hablando de terroristas, se está hablando de ciudadanos. Eso no puede ser de ninguna manera. Más al contrario, esos malos elementos que tienen la supremacía y que tienen el monopolio de la fuerza y que hayan usado contra la población tienen que ser severamente sancionados, señor presidente. Es totalmente absurdo ver acá militares, generales, estar queriendo exculpar a personas que han actuado de manera incorrecta y han aplicado su fuerza de manera desproporcionada contra gente que nada tenía que ver. Por otra parte, presidente, solamente una muestra. Aquí hemos querido investigar desde el Congreso la muerte de más de 50 ciudadanos del post 7 de diciembre y alguien levantó la mano y que quiso formar su comisión. Hasta ahora, ¿dónde está su comisión? De verdad somos bien sinvergüenzas, ¿ah?